solamente vamos a tener una vida y no puedo esperarme a volver a nacer para querer ser o hacer algo que en esta no lo pueda hacer. Hace muchos años hice una frase que espero me ayude a responderte. Cuando uno quiere algo, ese algo no lo deja morir a uno, aunque uno se muera por eso. Somos Alex Habla y Oscar Aldape. Somos los anfitriones de Guerrero Inquebrantable Podcast, que ha sido diseñado en torno a un propósito: traer historias que te inspiren a afrontar tus batallas y los aprendizajes que alimentan tu ser para alcanzar y vivir tu propósito. Bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio. Jesús Arazúa es un escritor con amplia trayectoria en la literatura, campo donde parte de lo que más nos llamó la atención es que abre puertas a otras personas que se cruzan en su camino, al grado de contar con publicaciones de relatos escritos por sus alumnos. En su trayectoria cuenta con participaciones en medios a nivel nacional, estatal y regional, en ferias de libro como la del Palacio de Minería, la UNAM o Chapingo, y actualmente ya con un libro que se distribuye en Estados Unidos. Uno de los varios libros publicados por Jesús se llama Para que los muertos encuentren su luz. Acompáñanos a escuchar este episodio completo para que te enteres cómo puedes descargar gratis este libro. Con esta historia queremos hacer un homenaje a los maestros y maestras que ponen su empeño, intelecto y pasión en sembrar en sus alumnos la semilla de la duda, la curiosidad, el amor al conocimiento y el crecimiento personal. Gracias y nuestro reconocimiento a su labor. Bienvenidos a Guerrero Inquebrantable. El día de hoy estamos en un nuevo episodio. Gracias por escucharnos, por seguirnos en nuestras redes sociales. El día de hoy está con nosotros un invitadazo y es una gran historia de inspiración. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Alexa. Hola a todo el público que nos está escuchando. Exactamente, el día de hoy vamos a tener un episodio muy constructivo. Yo no tenía la fortuna todavía de conocer a nuestro invitado previo a lo de hoy. Alexa me había contado bastantes cosas muy interesantes y entre otras, pues también otras personas que ya habían hecho la sugerencia de que lo tuviéramos en Guerrero Inquebrantable. Y bueno, lo más importante que yo veo en las personas es cuando hablan de tu trabajo. Creo que es el elemento indispensable, exquisito para conocer a alguien. Y pues resulta que me habían dicho ya dos maestras que a poco no conocía a este personaje, ¿no? Que debería de conocerlo, que hacía muchos proyectos, que tenía muchas ideas, que trabajaba en conjunto con niños y con personas construyendo pues una mejor sociedad. Ya que me lo dijo después una mamá, dije, no, definitivamente necesito contactar al maestro y agregarlo a mis redes sociales. Y pues después en una reunión que hubo de maestros lo conocí ahí, pues dije, este es el personaje del cual me hablaban y ese es el personaje, el gran maestro Jesús Arazúa, que está con nosotros el día de hoy en Guerrero Inquebrantable. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contento sobre todo por estar con ustedes y poder compartir algunas cosas de lo que nosotros hacemos. Maestro, pues un gusto conocerlo. De antemano les vamos a pedir al auditorio que esperemos no tener complicaciones con la tecnología y vamos por ahí a hacer unos trucos para quienes lleguen no a escuchar solo el episodio, sino a verlo en video. Pues vamos a ver cómo resulta. Estamos aquí solucionando esas complicaciones porque continúa la cuarentena, continuamos tomando medidas y pues vamos ya de lleno al episodio. Y para iniciar, pues esta es una parte importante que manejamos con todos nuestros invitados y es conocerlos un poco a través de que nos cuente cuál es su origen. Sí, bueno, yo soy Jesús Arazúa, iturbidense, soy escritor, profesor de carrera, cumpliendo 20 años de la primera publicación y a partir de eso me he abrazado a la vida. Cuando digo me abrazo a la vida es luchar por lo que yo quiero. Yo juego soñando y sueño jugando a hacer lo que sea y a partir de eso me doy cuenta que prácticamente todo se puede hacer porque hay un principio básico: solamente vamos a tener una vida y no puedo esperarme a volver a nacer para querer ser o hacer algo que en esta no lo pueda hacer.
todo eso lo tengo que hacer en esta vida y esa es la parte que a mí me mueve y la que me motiva a hacer las cosas sin esperar a veces nada a cambio, o más que la satisfacción de hacerlo y la alegría de poder decir yo lo hice o yo lo quise hacer. A veces no lo logramos como lo soñamos, pero lo importante, como en todo camino, no es la llegada al destino, sino el polvo que se lleva uno en los zapatos de ese camino, porque eso es lo que habla de nuestra experiencia y eso es lo que verdaderamente nos enseña lo que nosotros queremos. Entonces, me he dedicado a escribir, a hacer cuento principalmente, recuperar narraciones, relatos. También he escrito poesía, no tanta, pero también lo hice, sobre todo cuando estaba más joven, hace unos 20, 25 años. Hoy en día me he dedicado a escribir cuentos, relatos sobre todo, que ahí marca una diferencia. El cuento pues es académicamente su estructura, mientras el relato es una forma, vamos a decirlo así, más casera de contar las cosas, porque bueno, el relato pues está alimentado de la imaginación popular, de las pláticas y a partir de eso pues se construyen pues nuevos relatos sin la necesidad de mencionar que es un cuento como tal. Sin embargo, bueno, el cuento y el relato ha sido como la parte más central de la obra que he escrito durante los últimos 30 años, más o menos. Y para conocer un poco más, ¿cómo era de niño? ¿Cómo era inquieto, hacía cosas, se dedicaba a leer o cómo fue? Pues sí, ¿cómo fue de niño? Creo que fui un niño normal, vamos a decirlo dentro de esa palabra. No fui un niño extraordinario, un niño como cualquier otro que jugaba con los demás en la calle, que le gustaba imaginar treparse a las bardas. En aquellos años, cuando fui niño, todavía las casas aquí en San José Iturbide, pues tenían chiqueros, los papás tenían puercos, y entonces entre los niños de la calle pues nos metíamos a las casas de todos y corríamos por las bardas de los chiqueros, trepábamos árboles, jugábamos, todo eso. No fui un niño extraordinario, vuelvo a lo mismo, porque pues, al igual que la gran mayoría, pues mis calificaciones eran bajas, no eran espectaculares. En mi casa, quizá como en el caso y en las casas de muchos, no había muchos libros, siempre existió la Biblia y 2, 3 libros, y más los de la escuela. Uh-huh. Sin embargo, a mí me gustaba escuchar. En la calle pues, era muy dado que jugáramos bote pateado o fútbol y ya oscuro pues empezáramos a contar historias de espantos, historias de la Llorona, historias del ánima, y eso alimentaba la imaginación. Cuando de pronto en la casa mis padres empezaban a contar sus vidas, cuestiones que les habían pasado, a mí me gustaba parar oreja y construir esas nuevas historias, reconstruirlas, lo que ellos contaban, y son parte importante, digámoslo así, en mi acervo que tengo todavía de recuerdos y de relatos. Yo gozo mucho un camino viejo y siempre me pregunto si esa cerca o una piedra de esa vieja cerca hablara, ¿qué nos podría decir, no? Si esa corteza de ese árbol la arrancáramos, se escapara un murmullo, ¿qué diría ese murmullo? Eso para mí es fascinante, poder encontrar relatos viejos, y yo crecí con eso. En la calle éramos muy dados a eso, a platicar, y yo era muy dado a escuchar, no solamente en la calle, sino también lo que decían pues en la casa, mis papás, o cuando visitábamos a mi abuela, también escuchábamos de pronto esos relatos. Y en el proceso de que nos vamos volviendo grandes adultos y en la mayoría de los casos perdiendo esas cosas interesantes que tenemos cuando niños, ¿identifica algún momento en el que note que haya sido
el reconocimiento de decir esto es lo que me gusta y buscar como la manera de llevarlo a la realidad y a que de algún modo eso se vuelva parte del modo de vida y hasta como parte del sustento. No existe un momento claro como tal en el que yo diga en este punto decidí ser o hacerlo. Yo creo que siempre lo fui. Me gustaba escuchar, hubo un punto quizá como a los 11 años, es lo que podría marcar y lo que siempre comento. Yo empecé a escribir como a los 11 años, pero tenía 11 años precisamente de haber escuchado historia. Cuando voy en la primaria tengo una maestra que todos los días llega y nos cuenta historias. Y a mí me fascinaban sus historias y me puse a leer los libros que había en la casa y nunca encontré esas historias. Entonces me puse a escribirlas. Ese es el punto, digamos, que yo puedo identificar de partida, donde digo, ahí empecé a escribir. Sin embargo, la imaginación pues la tenía, o sea, inventarse cosas, subirte a una barda donde está el castillo, es decir, donde están las varillas, doblar las varillas, una para los pies y otras para las manos, y creer que eso era una nave espacial. Eso era parte de mi infancia y parte de lo que me empezó a gustar escribir. ¿Y en qué momento usted se dio cuenta que pues eso iba ahora sí como en serio, o si todo el tiempo lo tomó como en serio eso? Es decir, que en su adolescencia, en ya para profesionalizarse, el buscar en la educación una herramienta para contar estas historias. Vuelvo a igual, ¿no? Yo siempre escribo, me pasa como a muchas personas al principio, lo escribo para mí, no lo compartes con nadie. Llego al colegio de bachilleres allá como en el 95, como en 1995, y ahí hay diferentes concursos y empiezo a participar. Llega un año que en el concurso interno de Kovac prácticamente gané todo, porque había concurso de ensayo, concurso de cuento, concurso de canción y demás. Yo no cantaba, pero escribí la canción. Yo no actuaba, pero escribí la obra de teatro. Yo, digamos que nada más las cosas que se entregaban, como era el cuento, el ensayo, pues eso sí llevaban mi nombre, y en los demás era un participante más, pero yo era el escritor. Ese año tuvimos la oportunidad de mi grupo prácticamente ganar todo, y se siente bien. Pero estamos hablando de 1995. Para el año 2000 vuelve a haber un concurso de calaveras literarias y se me ocurre participar, lo gano. Después en una estación de radio hay un concurso de cuento, mando mi relato y lo gano. Entonces ese año 2000, estos dos eventos marcan el punto donde yo empiezo a buscar dónde publicar, dónde participar y demás. De ahí es de donde cuento yo, ¿no? De este año 2020 estoy celebrando, digámoslo de cierta manera, los primeros 20 años de mi primera publicación, que se dio ya de una manera más masiva, y la verdad, bueno, ahí es donde parte. Los años ahí son muy complicados porque pareciera que uno dice, soy escritor, y todo el mundo lo va a buscar porque ocupan un discurso, porque ocupan un libreto o un cuento, y no, pues efectivamente nadie lo busca a uno. Y entonces empiezo a insistir y en ese tiempo los periódicos tenían un suplemento, una separata de literatura algún día de la semana, y por fin en el año 2001 en el Expreso, que así se llamaba, del periódico Correo, me empiezan a publicar, y ahí publiqué prácticamente 9 años, sábado a sábado, que es la parte que me hizo fuerte, digamos, como escritor local en el estado de Guanajuato, porque no solamente me publica el Correo, sino para la FENAL, que es la Feria Nacional del Libro de León, me empiezan a invitar para llevarme a participar como autor del noreste del estado, y me empiezan a invitar a encuentros de escritores, algunos con mote nacional, otros con mote internacional,
participo por primera vez en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería que organiza la UNAM. También en esos mismos años, en el 2005 más o menos, pues me lleva a la Universidad Autónoma Chapingo a participar ahí en su Feria del Libro en octubre. Y entonces empieza a dar a partir de eso, pero ya de manera más seria, digámoslo así, y empiezo a conocer escritores y me empiezo a mover en ese ámbito por el Estado, y bueno, las oportunidades que se dan de salir del Estado con el Instituto de Cultura en ese tiempo, pues también lo aproveché y me empecé a ir con ellos a participar a donde me llevan. Ahí es donde, digamos, que lo empiezo a tomar como ya más en serio. También en ese tiempo el instituto tenía un programa que se llamaba Formación de Públicos, y pues me da una gira por el estado y prácticamente conozco los 46 municipios del estado de Guanajuato, de alguna manera yendo a leer mis cuentos, y digamos que algunos municipios que quizá me habrían faltado, pues ahora que hago los cuentos para cantar como niño, pues ya se completaron ahí. Entonces tuve esa opción. Y es donde puedo considerar que se dio esto de manera más seria. Y pues sí, efectivamente, como dice, no vivo específicamente de ello. Económicamente vivo, anímicamente, porque eso a mí es lo que me encanta, lo que me gusta y lo que me mueve. Yo no pasa día que no lea, no pasa día que no escriba una frase, no pasa día que no imagine algo. Y en ese proceso de niño a convertirse formalmente en escritor, no sufrió lo que a muchos nos toca, que en el proceso de crianza de nuestros padres, de estar inmersos en los respectivos círculos sociales, nos van matando de algún modo ese niño creativo, aventurero, que no tiene límites de la imaginación. En su caso, no tuvo esto, en el caso de haberlo tenido, ¿cómo fue que lo afrontó o que logró que no mataran esa imaginación? Creo que todos pasamos por eso. Yo vuelvo a repetir, mi niñez se da aquí en San José de Iturbide, la década de los 80, mi adolescencia, la década de los 90, ¿no? San José de Iturbide en ese tiempo es un pueblo textilero, talleres familiares con máquinas de todos tamaños y formas para hacer suéteres, chambritas de niño y demás. Mi casa no fue la excepción. Entonces, en la familia, pues ver a uno con un libro era de pronto como verlo, perder el tiempo. Sin embargo, el estar frente a las máquinas que teníamos, mi papá nos enseñó a trabajarlas, a componerlas, a programarlas, o sea, toda esa parte, bueno, no nomás las tejedoras, incluso las bordadoras, eso lo aprendimos en casa. Creo que eso a mí me ayudaba a tener la imaginación creadora, algo que, hay un término que casi no se utiliza, pero que a mí me gusta utilizar, lo que es la imaginería, que es la ingeniería de la imaginación. A mí eso me ayudó porque nosotros trabajábamos con colores. Teníamos un modelo de algún suéter, teníamos que hacer de niño, y las combinaciones las hacíamos nosotros. La única, el único requisito era que todo, o sea, tanto mangas como el cuerpo, pues, llevaran la misma combinación, y entonces ahí estábamos imaginando cómo se vería, qué colores tendrían. Las máquinas, digo, no ustedes las conozcan, las habrán oído, pero tienen un sonido muy particular, muy parecido al mar, es muy estable, y entonces, sobre todo las que ya eran motorizadas, entonces empiezas a escuchar eso, y eso me permitía a mí imaginar en lo que había que volverle a mover a la máquina, me permitía leer, me permitía estar pensando, y lo mismo, la combinación de las formas. Y creo que más allá de que hubiera esa limitante para poder imaginar, creo que también el trabajo que teníamos nos permitía, porque ahí aprendimos desde poner un botón, usar una máquina de coser, una máquina de tejer, usar unas tijeras para hacer un corte de costura, vaya. Y entonces, pues eso es parte de la imaginación, una cuestión que hoy en día
a veces con el uso del celular los niños han perdido, ¿no? Lo mismo las responsabilidades de lavar los trastes, o sea, cada quien, por eso vuelvo al término imaginería, cada quien tiene la opción de con lo que tiene imaginar, y en mi caso, pues sí teníamos trabajo, porque de eso vivíamos en la casa, y la verdad, yo agradezco, yo amo ese trabajo, aunque hoy en día ya no lo tenemos, pero lo amo porque le debo muchas cosas, muchas habilidades ahí las aprendí, y la imaginación jamás dejó de estar en constante movimiento, porque ese trabajo lo merecía, y aparentemente pues nos podían haber limitado a estar leyendo, a estar viendo un programa o demás, pero sin embargo ese trabajo pues me permitía hacerlo de otra manera, una forma distinta, quizás no frente al libro, pero ahí surgieron muchas de las historias que hoy en día sigo leyendo y que sigo contando, y la verdad yo agradezco que la vida me haya puesto ese trabajo, vaya. Pero fíjese, aquí, bueno, yo identifico y no sé si ahorita coincidamos en que, como bien dicen, no se trata de lo que te pase, sino de lo que haces con lo que te pasa, porque si bien a lo mejor en la mayoría de los casos el hecho de que llegue una maquinaria, de que te lleven a dejar los libros para ponerte a trabajar, en muchos casos eso es lo que termina siendo el bloqueo, o a lo mejor hasta lo podríamos decir el pretexto para dejar morir esa imaginación, y en este caso fue al revés, lo tomó como una herramienta, como una fuente de imaginación, y pues surtió todo el efecto contrario de lo que en lo común podría esperarse. Sí, así es, digo, como todo niño o adolescente, digo, en aquel tiempo pues era vamos a hacer esto, ¿no? Nos tocaba hacerlo, pues, al igual que cualquier niño o adolescente renegaba de hacerlo, sin embargo, pues daba esa opción a estar imaginando, a estar creando. Siempre estuve ahí al lado de las máquinas, mis cuadernos, mis libros, para leer en ratos, para escribir en ratos, y pues eso fue generando que siguiera creando más allá que me limitara, y yo creo que eso es parte de la vida. Hace rato mencionaba, lo más importante en un camino no es el destino, sino el polvo que nos llevamos en los zapatos, ¿no? Eso es abrazarnos a la vida. Abrazarse a la vida no es conformarse con lo que tenemos, sino es hacer de lo que tenemos algo que nos agrade. Yo estoy convencido de que hacer algo que nos desagrade sería un martirio. Imaginémonos vivir haciendo algo por muchos años que no nos, o sea, que desde la mañana nos pone de mal humor y todo el día peor. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Eso no sería vivir, ¿no? Y bueno, así pasaron muchos años de mi infancia, y por supuesto muchos años de mi adolescencia, hasta que, bueno, ya llego a la normal. Cuando yo llego a la normal, yo ya publicaba, incluso en algunos medios, ya había publicado, por ejemplo, Calaveras Literarias en la Jornada, y en el Correo, como les comento, ya había estado publicando. Entonces, ya cuando empiezo a estudiar la carrera, ya leer me era más fácil, ¿no? Para hacer las cosas. Y en ese trayecto, ¿cuál ha sido la mejor o peor batalla que ha tenido? Yo creo que no existe una peor o una mejor batalla. Yo creo que la batalla constante es lo que tenemos en la vida, es la que tenemos que enfrentar diario. Uh-huh. Sí tenemos experiencias, por supuesto, malas y buenas. Afortunadamente, para mi vida, la mayoría han sido buenas. Todavía nos falta la parte de las batallas malas, de las batallas tristes, ¿no? Claro. Que algún día van a llegar, que tienen que llegar. Sin embargo, yo creo que la batalla diaria de levantarse y convencerte de que tienes que vivir el día, que mucha gente pasa su día sin estar convencido de estar vivo, ¿no? Entonces creo que eso es una de las batallas más grandes, el saberse vivo y hacer las cosas pues con vida, ¿no? Siempre utilizo la frase de abrazarme a la vida, porque así debe de ser. Digo, hay situaciones a veces complicadas, pero
lo más importante es darse cuenta que estamos vivos y como tal nuestra vida debe de seguir, ¿no? Y eso nos tiene que ayudar a afrontar y a superar. A mí de las cuestiones más difíciles, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi mamá se enfermó, yo tenía 12 años, tuvo muchos años con alguna enfermedad que la mandó a cama, y bueno, yo creo que esas son luchas que nos ayudan a sobrevivir. Afortunadamente mi mamá hoy en día está bien, sin embargo, pues fueron muchos años, ¿no? En los que uno a veces pues necesitaba hasta pues que le laven a uno, ¿no? Y a veces se tiene que dar uno cuenta que uno tiene que lavar, claro, y cosas así, ¿no? Entonces, pues tiene uno que aprender, ¿no? Lo más importante es aprender de lo que la vida nos pone. Ahora quisiéramos ir a si nos comparte sobre su trabajo, sobre qué estilo, qué filosofía busca compartir, a lo mejor un poco de qué trató esa primera obra que de algún modo pudiera identificarse como un primer gran paso. Sí, yo les decía, a mí me gustan los relatos. Tengo la fortuna, me gusta el corte costumbrista. Muchos de mis cuentos son velorios donde se escuchan las murmuraciones de los que rezan a la luz de las velas, pero en otros de mis cuentos son velorios donde se escucha la voz del que está siendo velado, ¿no? Como lo puede ver. Wow. En internet hay un libro que se puede bajar, se llama Para que los muertos encuentren su luz, y la mayoría de ellas son una serie de velorios que se viven de diferente punto, ¿no? En México no dejamos morir a nuestros muertos, por el contrario, los cargamos en los hombros, y por eso me llamo como mi abuelo, y mi hijo se llamará como mi papá, y probablemente mi nieto se llame como yo. Entonces, hay ciertas creencias en los velorios, por ejemplo, el escuchar los cantos que se dan allí, o el salirse un poco a tomarse un café con un pan a la banqueta del velorio y empezar a escuchar las historias que ahí mismo se cuentan, no solo del muerto, sino de los posibles muertos que vendrán. Digo, de pronto los velorios están haciendo apuestas, ¿no? ¿Quién será el que sigue? Que se pregunta. ¿En serio? Sí. Entonces, todo eso es interesante, el tener el oído para no escuchar lo que todo el mundo escucha, sino para escuchar cosas diferentes. Yo recuerdo, tengo un cuento que se llama La Campana. Les voy a contar cómo nació. Llegué un día al cajero, al banco, me formé, había gente, y atrás de mí llegan dos personas y empiezan a hablar de cómo anduvieron buscando el dinero. Para no hacerse largo, fueron contando la historia y decían que había una campana volteada, o sea, con el barajo hacia arriba, llena de monedas, y decían que el que se encontrara ese dinero pues tenía la obligación de hacer una capilla y el demás dinero quedárselo, ¿no? Y poner la campana en la capilla. Yo cuando me toca pasar al cajero, yo no quiero pasar porque todavía no terminan de contar la historia. Llego y escribo un cuento que se llama así, La Campana, ¿no? Entonces, a mí me gusta esa parte costumbrista. De hecho, uno de mis autores favoritos por el mismo corte, ese es Juan Rulfo, esa parte rural de nuestro país, el hacer vivir y revivir a nuestros muertos en nuestras pláticas y encontrarlo en nuestros sabores del pan, en nuestros sabores del mole, en lo que se hace hoy en día en los rituales, el pararse frente a una vela y observarla detalladamente hasta que se va difuminando y empezar a imaginarnos como, por ejemplo, ese muerto sale del cajón y se va, ¿no? Con la muerte esperándolo en un burro para llevárselo a donde le corresponda ir, ¿no? Y qué cosas van platicando, o cómo de pronto el muerto le dice a la muerte, oye, yo no sabía todo eso que la gente que está ahí está diciendo de mí, ¿no? Entonces, sobre eso versan muchos de mis cuentos, partiendo de esos velorios, ¿no? Y bueno, por supuesto, también tengo la parte infantil. En la parte infantil lo que trato ahí es de promover valores, pero sobre todo promover la imaginación, el asombro, y algo muy importante en los niños, las sonrisas. Sí. Un niño que sonríe es un niño más feliz, y un niño más feliz pues tendrá que ser un adulto más responsable en hacer
que la gente que lo rodea siga siendo feliz, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de ideas, ¿no? Es más o menos lo que se puede encontrar en mi trabajo. De hecho, el último libro que saqué en el año pasado se llama Donde habitan los murmullos y habla sobre eso, que nos dirán las piedras del camino, qué murmullos guardan, qué palabras guardan, qué frases. Este año, nada más que ahorita con la cuestión de la pandemia se ha atrasado, pero para celebrar los primeros 20 años de mi primer publicación, iba a hacer un libro, bueno, ya está hecho, nos falta publicarlo, que se llama Conversaciones y comienza con esa pregunta, ¿qué nos dirían los caminos si hablaran? Entonces, en esos caminos pues, nos encontramos al ánima, nos encontramos a la señora que nos va platicando, a la viejita que nos va platicando y que de pronto se desaparece, y más adelante nos encontramos a alguien y te preguntan, ¿por qué tan solo en este camino? No, no venía solo, venía con la señora. ¿Cuál señora? Una así, ay, no, pues esa señora se murió hace muchos años. ¿Cómo? Si me contó esta historia. Sobre eso versa, ¿no? Entonces es un corte costumbrista, un poco con aire rural, un poco con aire de añoranza por ese México que se nos va de pronto, se nos va. Digo, los que vuelvo a repetir, ¿no? Los 90 veíamos todavía a la gente platicando en el jardín, dando la vuelta en el jardín. Hoy en día eso ya no sucede por la apuración de la fábrica. Es más, hoy en día ya ni platica uno, más que está uno con el celular, pero si se encuentra uno con la persona que mensajea, ni siquiera tiene uno plática para en vivo, ¿no? Más bien la plática es por mensaje. Sobre eso versa mi obra, más o menos. Y hace un momento que estaba hablando sobre el tema de la felicidad y de las letras y de todo ese pensamiento que lo lleva a estar creando, ¿de qué ambientes usted se nutre para continuar fomentando su felicidad? Bueno, yo disfruto mucho las reuniones familiares, las reuniones de los amigos. Vuelvo a decir, yo disfruto mucho de caminar y sobre todo si me encuentro a alguien que no conozco y va platicándome algo, lo disfruto. Tengo la dicha que desde hace muchos años tengo la oportunidad de platicar con personas que hacen cosas aquí en el municipio, por ejemplo con el de la danza, y de pronto voy y platico y me dan la historia de los danzantes y los tonos de las canciones que danzan, y tengo la fortuna de que de pronto me manda mensaje a algún conocido y me dice, oye, mi abuelito tiene muchas pláticas, y dice que cuándo vas a platicar con él para contarte unas historias. Entonces, a partir de eso, creo que esa es la parte que nutre a uno, el escuchar, primeramente escuchar lo que los demás dicen y aprender de ellos, llevarse, digo, las personas adultas, aunque no hayan estudiado la mayoría de ellas, tienen una filosofía de vida mucho mejor que cualquier persona que hayamos estudiado y tienen un conocimiento impresionante, no solo del campo, no solo de los animales, sino de la vida misma. Yo creo que eso es de lo que debemos de aprender y de lo que yo intento nutrirme. Obviamente, pues no todo se nos queda, no concordamos con todas las personas, pero tener la opción de escuchar es una opción de aprender siempre. ¿Y cómo lleva esa actividad de los cuentos a ser una persona inspiradora para adolescentes y estar generando un libro? Pues no sé si sea una persona inspiradora. Claro que sí, porque... pero como profesor creo que podemos enseñar dos cosas. Ajá. Una cómo ser y la otra cómo no ser. Entonces, no sé cuál sea la que mis alumnos se fijen, pero de que enseña uno algo, enseña algo. Yo creo que en la parte inspiradora, como lo mencionas, yo creo que lo más importante es enseñar en libertad para que nuestros alumnos aprendan en libertad. Wow. Yo, por ejemplo, tengo una característica, yo de pronto les digo, necesito este trabajo, así es trabajo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? No, pues ustedes sean libres de escoger cómo lo van a hacer. Y yo les digo que ellos pueden exponer desde con una canción, una pintura, una obra de teatro, como ellos lo decidan, pero que ellos sean libres de elegir cómo lo van a mostrar, ¿no?
yo trato de hacer eso. Tengo la fortuna que sí, muchos de mis alumnos me siguen. Ya tengo 15 años dando clase. Tengo la fortuna de trabajar en 3 niveles. Soy profesor de la Normal Superior de Guanajuato, la sede de aquí de San José Iturbide. Uh-huh. Soy profesor de CONALEP San José Iturbide y de una secundaria en Tierra Blanca del siglo XXI. Uh-huh. Entonces, tengo esa opción de trabajar con la gente, de cambiarme el chip, de trabajar con adultos, de trabajar con jóvenes y a trabajar con adolescentes y tratar de entenderlos. Actualmente hago una licenciatura más donde mis compañeros, son de la edad de mis alumnos. Y la verdad que aprendo bastante de ellos. Tengo a maestros que fueron mis alumnos. Wow. Y la verdad que aprendo bastante de ellos porque a veces nosotros como maestros nos cerramos uh-huh. a no aprender y a creer que nosotros lo sabemos todo. Claro. Y el estar ahorita conviviendo con personas 20 años más jóvenes que yo, con unas edades diferentes completamente, con perspectivas distintas a las que cuando yo tenía su edad tenía. Uh-huh. Entonces también eso le permite a uno aprender, escucharlos. A mí, mis alumnos de la secundaria, creo que algo de lo más importante es jamás discriminar a nadie. Claro. Para mí todos tienen cabida, todos me pueden contar algo, todos me pueden saludar. Todos me pueden abrazar si es que así lo desean uh-huh. y jamás he hecho una mueca de no. Uh-huh. Creo que todos los hemos incluido. Lo mismo cuando vamos a hacer un evento de que nos tocan los honores y demás. Uh-huh. En mi clase no se vale el fulanito quiere, sino más bien aquí es, cada quien se autopropone, ¿no? Claro. Entonces ese es el primer punto, cada quien tiene que hablar por sí mismo y no por los demás. Y creo que eso me ha ayudado a que tengamos una buena relación. Y uh-huh. también, de pronto, ¿por qué no? Decirlo, muchas de las anécdotas que tienen mis alumnos es eso, que cuando ellos querían un cuento yo se los contaba. Uh-huh. Y yo me atreví a hacer algo, no a leerles un cuento de alguien más, sino a leerles un cuento mío, con lo que pueda implicar. Uh-huh. También algo que he hecho, si dentro de la actividad dice vamos sacando, ya ves que de pronto los libros dice con una canción haz esto, con una uh-huh. obra de teatro. En las canciones soy el primero en cantarla. Con los alumnos de la secundaria tenemos unas batallas de rap con el tema de biología, bastantes, que de pronto hacemos con mis alumnos de la normal. Hemos cantado, yo soy una parte del grupo que participa con ellos. Hemos hecho obras de teatro y yo soy otro actor. O sea, uh-huh. creo que el incluirme con ellos para hacer las cosas, creo que eso me ayuda a que mis alumnos puedan fijarse en mí, ¿no? Y aprender más que un contenido, aprender a que las cosas se tienen que hacer por uno mismo. Yo trato de no ser el maestro de decirles hagan, sino más bien vamos a hacer e incluirme con ellos. Quizás no lo he logrado al 100% porque todos tenemos ciertas limitantes, pero yo trato de hacer eso y no sé si eso les vuelva que yo soy inspirador o que me sigan cuando me... Hola, solo pausamos un momento el episodio para pedirte que al finalizarlo compartas con tus contactos en redes sociales, WhatsApp y luego vayas al podcast Nos cambiaron los muñequitos. Es un podcast de Puerto Rico donde tuvimos el honor de ser entrevistados. En el episodio 113 podrás escuchar la entrevista que nos hizo Cristóbal Colón, el anfitrión de este interesantísimo podcast. Ahí podrás conocer un poco más sobre nosotros, nuestra profesión, diferencias, anécdotas individuales y como pareja. Para Alexa y para mí será un gusto que nos escribas luego de escucharnos, sobre todo si hay algo en lo que creas que podamos aportar para tu desarrollo personal, profesional o proyectos que tengas entre manos. Continuamos. Ahora que estaba hablando del tema de la secundaria, ¿cómo fue ese momento en el que, pues por lo que vi en las redes sociales, fueron a Guanajuato y hubo textos de ellos que fueron plasmados en un libro? Te cuento, tengo este año 3 cosas parecidas con alegría. Primero, uh-huh. hicimos un libro en la normal, con mis alumnos de la normal, se llama Y sigue contando, son cuentos y poesías de mis alumnos de la normal. Uh-huh. Yo hice la compilación y lo publicamos con Poderar, que es
con quien trabajo actualmente. Poderar es un grupo de San Juan del Río, yo lo represento aquí en San José. Hicimos un libro con ellos. En la secundaria, vuelvo a mencionar, hace rato yo hablaba del Instituto Estatal de Cultura, entonces sigo teniendo alguna relación con ellos o con algunos de ellos. Y entonces Raúl Bravo, que está encargado de ciertos programas, me habla y me dice, ¿tienes algún grupo de niños de literatura? Yo no tenía un grupo como tal. Y me platica que van a hacer un libro con niños. Digo, no, pero yo pongo a los niños de la secundaria. O sea, yo lo propongo en la secundaria y que ellos participen. En la secundaria, afortunadamente, se abre la oportunidad, no de parte de los directivos, dicen que sí. Y entonces el instituto nos manda un maestro para que con los niños empiecen a armar los cuentos, y de esa manera sale ese libro que es del instituto. Pero nosotros ya teníamos, nada más que la pandemia no nos ha permitido, tenemos un libro que se llama Un Chorro de Historias, que son leyendas y relatos de Tierra Blanca, escrito por los alumnos de la secundaria. Ese libro está en el tintero, o sea, ya está hecho, falta publicarlo. La idea era publicarlo en estos días de mayo, nada más que toda esta cuestión no nos lo permitió. Tenemos la fortuna del maestro Cruz García, que es de ahí de Tierra Blanca, nos hizo la portada, una portada que en sí misma es una narración, que es un abuelito contando historias a la orilla del río, y ahí a la orilla del río, tal como lo narran las historias de los alumnos, pues aparece la bruja, la llorona, el ánima. Entonces en sí misma es una narración excelente esa obra, esa pintura que nos hizo especialmente el maestro Cruz García para la portada del libro. Y que bueno, regresando de esta situación en la que estamos, pues yo creo que vamos a tener que darle salida, porque el libro ya está hecho. Entonces este año tuve la oportunidad de trabajar con 3 proyectos sobre libros con los alumnos. El de Guanajuato pues era directamente con el Instituto Estatal de Cultura, y los otros 2 pues de manera independiente, pero igual de valioso con los alumnos, porque es la voz de ellos. Yo creo que hay que darle oportunidad a todo el mundo. Yo a veces digo, como esa parte añorante, ¿no? Si hubiera habido un maestro, quizá que me hubiera visto a mí en la escuela, claro, y me hubiera impulsado a esas oportunidades, pues quizá tuviera otra trayectoria, ¿no? Pero digo, así es la vida que nos tocó, no tenemos, a veces no nos toca quien nos impulse, y hay que remarle uno mismo, ¿no? Entonces esta parte ha sido muy importante. Yo, al ver, por ejemplo, ahorita a las niñas de la secundaria que participaron, la emoción de ver el libro y ver su nombre y de verse en tanto medio de comunicación, porque tuvo la fortuna que ese libro lo sacaran como medio, o sea, varios medios informativos. Estuvo pues demasiado, creo que es muy, ¿cómo decirlo?, muy motivante para ellos, ¿no? Algunas de ellas no tenían como ilusiones de estudiar, y hoy en día, y apenas hace pocos meses, ¿no?, que sucedió esto, y ellas dicen, no, es que yo quiero estudiar esto, y yo quiero hacer esto otro, y me gustaría escribir un libro a mí sola. Y bueno, esas cuestiones son importantes, que se deben de generar impulsos para que más alumnos tengan esa opción, y eso aleja a la juventud de muchas cosas. Claro. Este episodio y pues la invitación que le hicimos, de hecho, fue con toda la intención de que salga en el marco de la celebración del Día del Maestro, al menos aquí en México, pero a la vez sí como un tributo a todos los docentes y a los que además de docencia hacen precisamente esa actividad de maestro. Con esto quiero preguntarle, ¿cuál es el papel que usted ve que tienen los maestros, todos aquellos que son asignados a ponerse frente a un grupo, ya sea de modo físico o ahora cada vez más de manera virtual? Pero ese papel que a lo mejor en muchos de los casos no se está cubriendo y simplemente se está
haciendo una labor de repetición de información más allá de generar un aprendizaje en los alumnos. Y a mí me agrada bastante el hecho de saber que hay personas quienes sí son maestros en un sentido pues más amplio de ese concepto, como incluso como Alexa, como usted, que más allá de hacer esa repetición que mencioné hace un momento, pues hacen esa función de amaestrar, de mostrarles parte de la vida, parte de lo que a lo mejor en el círculo en el que han estado limitados o delimitados a desenvolverse, pues no habían tenido oportunidad de ver un poco más allá, pero hay estas personas como ustedes que sí lo hacen. Entonces, ¿cuál es ese papel? ¿Cuál es el potencial? ¿Qué diferenciación podría marcar el hecho de, como usted decía antes, de haberse encontrado a una persona así, pero que ahora hay quienes lo pudieran encontrar en personas como usted o como Alexa? Yo creo que el papel del maestro, como siempre, ha sido fundamental. Yo aprovecho el espacio para decir que en México los maestros son maravillosos porque hacen milagros. Digo, dan una clase virtual cuando no tienen todas las formas de hacerlo, ni ellos ni los alumnos, y se hacen maravillas en las escuelas. Yo lo digo, yo soy maestro de ciencias, y a veces damos la clase de ciencias, hacemos experimentos sin tener un laboratorio, y de esa manera se va repitiendo en todas las asignaturas. Entonces yo primero mi reconocimiento a todos los maestros, que decía hace rato, los maestros tenemos dos formas: enseñar a ser o enseñar a no ser, ¿no? Jamás podemos decir que de un maestro no aprendimos nada. Yo te puedo decir que hay maestros que dije yo quiero ser como él, pero también hay maestros que en alguna ocasión dije yo no quiero parecerme en nada. ¿Sí? Ay, no. Entonces no podemos decir que un maestro no enseña nada. Claro que están de principio esas dos partes, pero el papel del maestro es fundamental. Yo hace algunos años hice una canción que se llama Mi Maestro, y dice eso, ¿no? Yo quiero agradecerle a mi maestro, el que me enseñó a pensar, me enseñó a creer, contándome historias. Entonces, a eso voy, ¿no? El papel del maestro, como bien ustedes lo mencionan, no es repetir, sino hacer pensar al alumno. Yo siempre les he dicho a mis alumnos en la normal, el día que ustedes no tengan dudas, ya que termine la clase y yo diga dudas y no levanten la mano o hagan caras de no entendí nada, ese día voy a creer que fue un fracaso mi clase, porque pues un maestro más que enseñar debe generar dudas que le permiten al alumno llegar a investigar. Hoy en día es más fácil con el internet. En aquellos años había que buscar enciclopedias o preguntarle. Entonces un maestro, su papel es generar dudas en los alumnos. Ese aprendizaje debe ser a partir de ahí, guiar a los alumnos, no decirles por dónde es el camino, pero sí advertirles sobre las cuestiones que existen en los caminos. Entonces es esa parte fundamental, guiar al alumno para que más que digamos o que podamos decir que tiene conocimiento, que tiene dudas. Yo creo que todo conocimiento surge de las dudas, y si no existieran esas dudas no se hubieran inventado nada de lo que hoy en día existe, ni en ciencia, ni en tecnología, ni en medicina. Creo que las dudas y la rebeldía es una parte fundamental del aprendizaje hoy en día. Claro. ¿A rebeldía a qué me refiero? Imaginémonos a Da Vinci cuando se robaba los cadáveres para abrirlos y explorarlos. Era rebeldía, estaba prohibido, tuvo que hacerlo, ¿no? Hoy en día a lo mejor no le vamos a pedir eso a nuestros alumnos, pero sí se pide, yo sí pido que sean un poco rebeldes, a que yo no los cuadre cuando menos. Claro. Porque bueno, yo creo que existen todas las escuelas que vemos al maestro que llega, se para y no empieza la clase hasta que todos se callen y estén sentados. Es una forma de cuadrar. Yo agradezco la rebeldía de mis alumnos, de que no me permitan hacer eso, ¿sí? Por el contrario, que ya estén preguntando o que se estén haciendo algo para que yo también en mi actuar, o sea diferente, y entonces no sea lo cuadrado de decir voy a llegar y voy a dictar esta pregunta como detonador del aprendizaje. No, a lo mejor el muchacho está ahí haciendo ruido
y lo que me exige es otra acción diferente. Creo que en esa parte esa es parte de su trabajo del maestro, generar dudas y de cierta manera incentivar un poco de rebeldía. Y cuando digo rebeldía vuelvo a lo mismo, no me refiero a que sean groseros, rezongones y demás, sino que impulsen a uno mismo a realizar un trabajo todavía mucho mejor, si es que lo estamos haciendo mejor, o mejor si es que lo estamos haciendo peor, ¿no? Y bueno, sobre eso es parte de lo que tenemos que hacer, entender al alumno no como un número, como un niño matriculado que está sentado, sino entenderlo como una persona que está desarrollando, que tiene problemas, por supuesto, pero más allá de problemas tiene intereses y tiene gustos y tiene formas. Pocas veces nos damos cuenta que a un alumno le gusta dibujar, o le gusta pintar, o le gusta hacer figuras de plastilina. Y hace rato yo decía, ¿no? Enseñar en libertad para aprender en libertad. Y yo como sé si un alumno me va a poder o no explicar un tema con puros monos de plastilina, o cosas así, ¿no? Entonces esa es nuestra función, darles esa libertad para que ellos sigan teniendo más dudas y sean un poco más rebeldes para que esto avance, porque yo creo que ya el mundo no requiere gente cuadrada, ya fueron muchos años de repetir, entonces ahora más que repetir hay que descubrir. Digo, igual, a lo mejor no lo logramos, pero la intención sí la tenemos. ¿Y cómo llevar este proyecto de cuentos para cantar como niños utilizando la tecnología? Yo he visto sus libros y suenan muy interesante y te transportan y ves los dibujos y cómo se mueven y demás. ¿Cómo fue esta experiencia, maestro? Pues esta es culpa de la cuarentena que tenemos. Yo siempre había tenido la idea de hacer mis canciones ilustradas, de hecho hay varias de ellas en mi canal de YouTube y está el dibujo, no se mueve, un dibujo a lápiz, a colores, Ajá. Dibujos feos. Yo creo que digo feos porque soy muy mal dibujante, pero no me arrepiento de haberlos hecho porque es parte de lo que, ¿cómo decirlo? Para dar el paso 100 debí de haber dado 99 y quizás esos dibujos están un poco mal hechos, mal iluminados, son los primeros pasos. Esta cuarentena, no que me sobrara tiempo, por supuesto que no, pero me puse a explorar un programa de dibujo en la computadora, empecé a hacer los dibujos, ahí medio me fue saliendo, y después con uno de video vi que los podía animar, que se movieran y demás. Entonces, esta cuarentena me ha permitido explorar un poco eso y empezar a hacer las canciones y los cuentos de esa manera. Se me ocurrió que en la cuarentena había un niño encerrado en su cuarto, el cuarto de Chuyo, es una serie de mini cuentos, duran entre 1 y 4 minutos la mayoría. Esa es la idea, ¿no? Ahorita ya nadie o muy pocas personas pues, ven una serie donde podrá estar muy buena, ¿no? De donde dura más de 40 minutos. Entonces, un mini cuento de entre 2 y 6 minutos, 2 y 4 minutos, para los niños ya ha funcionado bastante bien, digo, dentro de lo que cabe, no tenemos las miles de visitas, pero sí las visitas de cada 8 días salen cada domingo, entonces creo que está funcionando bien. Está contando historias, leyendas, relatos, incluso hubo una clase de biología y una clase de física en esa caricatura, vamos a llamarla así. Creo que es parte del estar inventando, estar creando, estar haciendo algo, ¿no? A mí me gusta, digo, el año pasado tuve un accidente y no pude cantar por los días del Día del Niño, porque justo 15 días antes tuve un accidente y tuve que cancelar todas las presentaciones. Este año no tuve ningún accidente, pero la cuarentena en la que estamos, pues, no, otra vez, es mi segundo año que no canto, ¿no? En vivo para los niños. Entonces, pues me puse a trabajar en eso y dije, bueno, para este mes de abril tiene que haber varias cosas, cuentos y demás que se puedan hacer. Afortunadamente, bueno, hemos hecho 2 transmisiones, una para Casa de la Cultura de aquí de San José y la otra para una casa hogar de San Miguel de Allende, que el maestro Víctor de ahí de arte nos la pidió y bueno, fue un enlace
bonito, padre, y pues placentero, ¿no? Y además con él también han estado siguiendo los cuentos que hemos hecho, y bueno, es parte de eso, ¿no? De aprender. A mí me gusta aprender y me gusta aventurar. Yo antes en alguna entrevista dije que era atrevido porque no me importaba que me quedara un poco mal, me atreví a hacerlo y a mostrarlo sobre todo, porque a veces uno lo hace pero no se atreve a mostrarlo, sin importar las críticas que puedan venir. Yo gozo lo que hago, lo disfruto, y creo que eso importa en un principio más que alguien más puede decir está bien o está mal. Si uno lo goza, uno lo disfruta, creo que la mayoría de los que vean el trabajo que uno hace van a caer en lo mismo, en disfrutarlo y gozarlo, porque está hecho de esa manera, está hecho de una manera disfrutada y por lo tanto pues lo van a seguir disfrutando. Y seguramente ahí aplica totalmente la imaginería. Imaginería. ¿Cómo, así es. ¿Cómo podría recomendar al público? No sé si en especial sea a las mamás, a los papás. A los papás y las mamás o en general, pero cómo fomentar o cómo reproducir que más personas, niños, pero pues en general personas apliquen, ensayen y desarrollen esa imaginería. Bueno, yo creo que un principio básico es darnos cuenta que vamos a dejar de ser niños después de los 99 años. Y con eso yo creo que todos podemos seguir escuchando historias, podemos seguir dibujando, podemos seguir jugando. Estoy preparando, en mi canal de YouTube estoy haciendo algunas clases por esta cuestión de la pandemia y precisamente una de las que voy a hacer esta semana pues va a hablar de lo que es la lírica infantil mexicana, ¿no? O sea, retomar esos juegos del zapatito blanco y cosas así, porque ahí hay poesía y hay cuento incluido a la vez y con un ingrediente más que es el juego, ¿no? Y muchos niños crecimos con ello y entonces no podemos decir que no hemos tenido contacto con la poesía o con el cuento, porque están ahí incluidos. Por ejemplo, aquella que decía La calle 24, una vieja mató un gato y demás. Es un cuentito en demás, divertido y cosas así. Y es lírica infantil que ayuda a varios procesos. Uno de ellos pues es la memoria, el otro es precisamente la dicción. Y ya cuando lleva sus movimientos y demás, pues tiene que ver con el desarrollo sensoromotor, desde la motricidad fina y la motricidad gruesa. Entonces, creo que es importante rescatar todo eso y ahí van incluidas las rondas. Y vuelvo a lo mismo, ¿cómo hacerlo? Pues haciéndole saber que después de 99 años tiene todo el derecho de decir yo ya no puedo jugar a eso. Antes de esa edad, pero todos podemos, de alguna u otra forma. ¿Y qué mensaje quisiera dejar para nuestros guerreros inquebrantables? Ese mensaje de inspiración para que puedan continuar sus sueños, para que puedan lograr esas ideas que de pronto vienen a su cabeza y justamente pues realizarlas, ¿no? Pues yo creo que más que un mensaje, pues es una invitación a no dejar de soñar, a no dejar de imaginar. Una persona que imagina puede soñar y una persona que sueña puede crear. Y al mundo le hacen falta creadores. Entendemos de cierta manera, porque quizás en la profundidad no lo entendemos, ¿no? O sea, que el mundo esté plagado de una cuestión consumista y no de una cuestión que nos permita disfrutar la vida. Tan fácil es, ¿no? Los niños de hoy te cuentan que el fin de semana los llevaron al centro comercial, cuando los niños de antes contamos que nos llevaban al río. Algunos se burlan, dirán que íbamos al río a matar zancudos, estás ahí en la culería. Pero nosotros sabemos de llevar un mecate, brincarlo primero y después colgarlo y hacer un columpio, ¿no? Entonces yo creo que esa parte le falta a la infancia de la actualidad, el salir un poco con su familia, el darse cuenta que el río es muy divertido más que un centro comercial, darse cuenta que
un columpio es bastante imaginativo, divertido y tiene muchas habilidades a desarrollar ahí. Entonces, esa es la invitación, ¿no? A no dejar que mueran esos juegos, esa infancia, de la que muchos todavía fuimos parte. Invitar a nuestros niños que sean parte de esa misma infancia. Porque, ¿qué nos van a contar los niños de hoy en 30 años? Ellos que hicieron ir al centro comercial. Entonces, hay que hablar de eso, de invitarlos, de llevarlos. Ese sería como el reto, si lo plantean de esa manera, que cada quien que tiene sus hijos, y lo hacemos nosotros en Cuentos para Cantar como niños. Tengo la oportunidad en muchas plazas donde me ha tocado participar, aquí en el estado de Guanajuato, en el estado de Querétaro y en el estado de Michoacán, donde más hemos participado, pues de decirles, a ver, casi no se ve que los papás jueguen con los niños la víbora de la mar o la rueda. Vamos a hacerlo aquí, y lo hemos logrado prácticamente en todos los lugares a donde hemos ido, y ese sería el reto, seguir haciendo de la convivencia como un juego de niños, pero esa convivencia nos tiene que dar mejores resultados, porque ya no es estar con el celular ni demás, sino es estar conviviendo y desarrollando habilidades. Yo creo que sería como el reto, que jueguen con ellos, y el mensaje, pues que no dejen de soñar, que no dejen de imaginar para seguir construyendo una mejor sociedad. Gracias. Y ya casi para concluir, una penúltima pregunta. ¿Se considera, bueno, voy a poner dos en una, ¿se considera un guerrero inquebrantable? ¿Y cómo fomentar esto en los más jóvenes que nosotros? Yo creo que todos somos guerreros inquebrantables, porque luchamos todos los días por algo, por un sueño. A veces los sueños no son claros, pero tenemos claro que queremos seguir estando vivos, y por lo tanto el sueño tiene, digamos, validez. ¿Y cómo fomentarlo? Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Tenemos que... Hace muchos años hice una frase que espero me ayude a responderte, que la frase dice así: cuando uno quiere algo, ese algo no lo deja morir a uno, aunque uno se muera por eso. Yo la interpreto, yo la escribí y la interpreto de la siguiente manera: tengo que luchar por lo que quiero, aunque me muera en el intento, ¿no? No, pero no me voy a morir diciendo, es que me morí mucho tiempo después, pero no hice aquello, no, al contrario, tengo que luchar aunque eso me cueste lo que me cueste. Yo creo que eso es algo que tenemos que plantarle a nuestros jóvenes, que las cosas no nos van a llegar asomándonos a la calle, sino por el contrario, hay que construir piedra por piedra hasta que lo logremos, lo alcancemos, y el primer punto para hacerlo es soñarlo. Si el hombre no hubiera soñado llegar a la luna, pues jamás lo hubiera hecho. Si el hombre no hubiera soñado algo donde enfriar la cerveza, pues no existiera el refrigerador. Pues aquí tiene el espacio para que usted invite al público mexicano y de otros países a que vean parte de su trabajo. Si quiere comentarnos algo, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, pues la forma más fácil es a través del canal de YouTube, Cuentos para Cantar TV. Ahí hay conferencias que he tenido la oportunidad de dar, fragmentos de talleres que he tenido la oportunidad de dar, entrevistas, las presentaciones, tanto cuando vamos y cantamos haciendo cuentos para cantar como niños, como cuando simplemente leo los textos que realizo. Es la forma más fácil, Cuentos para Cantar TV. Este año tengo la fortuna de participar en cerca de 10 libros, algunos, dos de los más interesantes es que tradujeron mi obra a una lengua, por ejemplo el mazateco, y la otra a lenguas indígenas. Entonces es un proyecto con una escritora de Toluca, son 2 libros, que igual supongo que está un poco atrasada la impresión por la cuestión que vivimos. También este año estoy trabajando con la editorial hispanoamericana de Estados Unidos. Con ellos vamos a hacer 4 libros, ya llevamos 1. Y la verdad, ese es para Estados Unidos, ahí se pide vía inbox, editorial hispanoamericana, y ellos se lo hacen llegar de manera sencilla.
Y bueno, los libros que les comentaba que se hicieron con mis alumnos, regularmente en las presentaciones que tengo de lecturas, tanto como en la de cuentos para cantar como niños, pues en la mochila traigo libros para la gente que le guste, que se interesa por adquirirlos. Estamos participando en MEWI, que es una revista. MEWI en ñañú significa ir juntos. Y bueno, este año he participado en los 3 números que han hecho. También por ahí escribo en algunas otras revistas, como en Azar de España, que es una revista de poesía, que es con mes, ya tengo algún tiempo participando ahí con ellos. Y en algunas otras revistas, tanto digitales como impresas, como la de Poderar, revista La Opinión, pues el Heraldo de aquí de San José, y no quisiera dejar ninguno, porque luego me van a decir que no los mencioné, pero bueno, ahí hemos estado participando, son varias revistas, y bueno, es importante. Estoy haciendo un proyecto que se llama Juntos en la Palabra y la Imaginación, Unidos para no dejar de soñar, que trata de leer o de interpretar un cuento entre diferentes. Ya llevamos 5 videos, más o menos alrededor de 33 artistas de diferente índole y de diferentes ciudades. Wow. Han participado. Anoche subimos el más nuevo, con artistas de aquí de Querétaro, de Doctor Mora, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende. También hemos tenido artistas de la Ciudad de México, de otras ciudades, que la vida me ha llevado a conocerlos, y ahorita ese surgió como cuando un artista está cumpliendo años y dice voy a hacer un disco de duetos o de así. Entonces a mí se me ocurrió que ya que no se pueden hacer las presentaciones que tenía previstas para celebrar mis 20 años de la primera publicación, entonces empecé a invitar a personas que leyeran alguna parte de algún cuento mío. Empecé a mandar los cuentos y con ellos formar cuentos. Y ya llevamos 5. Y pues sí, es una reunión de amigos prácticamente, leyendo algún trabajo mío, pero es para celebrar estos 20 años. Y bueno, yo agradezco a todos los que han participado, que ha sido muy padre escuchar y ver cómo interpretan un texto que yo escribí, cómo le dan vida, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo. Todo está en Cuentos para Cantar TV, y pues mi Facebook, Jesús Arazúa, así me encuentro, y es donde pueden ver sobre todo el trabajo que estoy haciendo. Y bueno, mis libros no son de editorial que se distribuya, digamos, fácilmente, los encuentre uno en una librería. Lo más común es que las presentaciones pues yo los traiga y ahí lo puedan adquirir, a excepción de la editorial hispanoamericana, que bueno, ahí sí se envía un email o un inbox con ellos y ellos lo hacen llegar. Hace rato les comentaba que se puede bajar, porque está libre en internet, ya tiene desde el 2012 allí, se llama Para que los muertos encuentren su luz, que les comentaba de una serie de relatos, sobre todo de velorios y cosas así. Ese se puede bajar de manera libre. Muy bien, entonces ya saben, guerreros, tanto de México como de otros países, si quieren saber más de su trabajo, pues aquí están, ya mencionó el maestro parte de su liga, y si quieren también que él esté en un evento, pues igual lo pueden contactar. Sí, ahí en el Face es más fácil. Y ya nos platican de qué se trata. Claro. Que de pronto cuando eso hay gente que de pronto piensa que uno nada más va así, ¿no? Y pues es difícil de pronto llegar a otras ciudades nada más, así como de RAI, ¿no? Pues, pero bueno. Sí. Sí, es parte del valor que le falta al artista, ¿no? Exacto. Desafortunadamente eso es una de las complicaciones que tenemos, la famosa frase de ¿a poco cobras? O ¿a poco? No sé. Pero bueno, es parte de lo que tiene uno que aprender. Sí, que aprender a valorar y aprender a estar dispuestos también a reconocer. Dicen que el artista se alimenta de aplausos, pero pues todos sabemos que también necesita un poco más que eso. Pues maestro, Así es.
muchas gracias. Vamos cerrando este episodio. Estuvimos muy a gusto y muy interesante todo lo que nos ha compartido. Una visión para mí interesante porque como lo hice en alguna pregunta, es una muestra de que no murió esa imaginación en el proceso de dejar de ser biológicamente niños. No, muchas gracias a ustedes. Siempre es importante que haya personas como ustedes que impulsen el trabajo de uno, que lo den a conocer. No es fácil dar a conocer uno su trabajo, no es fácil los espacios, y yo quiero agradecerles infinitamente que me hayan considerado para este trabajo que ustedes realizan y que me hayan permitido hablar con libertad como lo he hecho, y sobre todo hablar de los sueños que uno tiene y poder recordar cómo va surgiendo todo esto. Y yo creo que lo más importante es mostrarle a las personas que los sueños se pueden alcanzar. A veces no en el nivel como los creemos, pero la cuestión mercantil es nueva. Yo creo que muchos de nuestros sueños no requieren esa cuestión, sino requieren una cuestión que de verdad nos dé alegría y contento hacerlo. Bueno, maestro, fue un gusto, una admiración por usted, por su trabajo, por todo lo que ha planteado y ha hecho realidad. Por eso nosotros lo elegimos como Guerrero Inquebrantable. Muchas gracias. Ya sabes que es un gusto para nosotros que te quedes hasta el final del episodio. Mil gracias. Y no olvides dejarnos tu comentario o tu reseña. Esto nos ayudará a conocer más sobre el valor que te estamos dejando en este podcast. Como lo prometimos en el episodio anterior, hemos celebrado que llegamos a los 20 episodios con una actividad desde casa. Si aún no lo has visto, ve al canal de YouTube de Guerrero Inquebrantable, donde te compartimos una reflexión en torno a la pregunta: ¿a qué estás dispuesto a dar la vida? Y las respuestas, no a ese qué, sino a cómo encontrar ese qué, las hemos construido a partir de todos esos aprendizajes que nos compartieron las y los guerreros que nos han acompañado desde el episodio 11 hasta el 20. Así que te invitamos a ver el video, compartirlo y que nos cuentes tu perspectiva a través de Instagram y Facebook. Síguenos como @guerreropodcast. Si este o los episodios anteriores te han generado un poco de inspiración o aprendizajes, por favor compártelo con aquellas personas que creas que les pueda servir en este momento de sus vidas. Gracias por acompañarnos en Guerrero Inquebrantable Podcast. Nos vemos el próximo episodio.